En este momento, en una habitación a la que nunca serás invitado, un pequeño grupo de académicos guarda algo que genuinamente teme decir en voz alta. En 2024 introdujeron los rollos del Mar Muerto en una inteligencia artificial y la dejaron leer durante 96 horas seguidas. Cuando terminó, nadie celebró nada. La sala quedó en silencio. Comenzaron a reunirse a puerta cerrada y no han parado desde entonces, porque la máquina no se limitó a leer la Biblia más antigua del mundo, sino que leyó lo que estaba enterrado dentro de ella, cosas que ningún ojo humano había logrado descubrir jamás. Y una vez que entiendas lo que desveló, comprenderás exactamente por qué estas personas dejaron de hablar con la prensa, la roca que no resonó. Todo comenzó con una cabra perdida. Primavera de 1947. Un pastor beduino llamado Mohammed ed-Dib trepaba por los acantilados sobre el Mar Muerto, buscando un animal que se había alejado de su rebaño. Para sacarlo de una cueva, lanzó una piedra hacia la oscuridad, y esa piedra no resonó de la manera en que una roca lanzada a una cueva vacía debería resonar. Golpeó contra algo hueco, cerámica. Así que se metió dentro. Y en aquella oscuridad encontró 7 jarras de arcilla selladas con cera. Detente un momento y sitúate en esa cueva. Un pastor en soledad, sin la menor idea de que estaba parado en el lugar más significativo de la arqueología moderna, mirando 7 recipientes sellados que no habían sido abiertos desde antes de la época de Cristo. Él estaba buscando una cabra. No sabía lo que había encontrado. No podía haberlo sabido. Lo que había dentro de esas jarras era el descubrimiento arqueológico más importante de todo el siglo XX. Los rollos del Mar Muerto. Aproximadamente 25.000 fragmentos de cuero, pergamino y papiro. Las copias más antiguas que se conservan de la Biblia hebrea. Textos que precedían a las escrituras usadas por cada tradición judía, cristiana e islámica moderna en más de 1000 años. Escritos que ninguna persona viva había visto en 2 milenios. Reflexiona sobre lo que ese pastor realmente abrió. No era solo una cueva. Era una ventana hacia lo que la Biblia tenía el aspecto de antes de que 2000 años de traducción y revisión la moldearan en el libro que el mundo conoce hoy. Y aquí está la parte en la que nadie se detiene con gusto. Durante 75 años después de que aquella cabra se alejara, apenas podíamos leer lo que él encontró. Los fragmentos son diminutos. La tinta ha desaparecido hasta casi nada. El conocimiento está disperso entre decenas de instituciones, decenas de idiomas y decenas de agendas en competencia, que no siempre coinciden. Imagina la situación con honestidad. Un estudioso en un país pasa una década en una sola columna de texto debatiendo en publicaciones académicas si una mancha borrosa es una letra o un defecto en el cuero. Y el fragmento que completaría exactamente esa frase descansa en un archivo sellado en otro continente, fotografiado una sola vez, archivado bajo un número de catálogo diferente, sin ninguna conexión con el trabajo que ocurre a miles de kilómetros de distancia. Los fragmentos nunca estuvieron en la misma sala, ni siquiera formaron parte de la misma conversación. Y el problema va más allá de la simple distancia. Algunos de esos fragmentos son más pequeños que tu uña. La tinta que los cubre se confunde con el color del cuero que la rodea. Un solo trozo podría contener 3 letras, y esas 3 letras podrían pertenecer a una palabra que cambia el sentido de un versículo entero. Si tan solo pudieras descubrir qué palabra, qué versículo y cuál de los miles de otros trozos alguna vez estuvo junto a él. 3 letras a la vez. Durante 75 años, ese fue el muro contra el que todo el campo había estado presionando durante 3/4 de siglo. Las pruebas sobrevivieron. Los fragmentos sobrevivieron.
pero ninguna mente humana podía contenerlos todos a la vez, cotejarlos simultáneamente, comparar cada trazo desvanecido con cada otro trazo desvanecido en toda la colección. El límite nunca fueron los rollos, el límite éramos nosotros. Hasta 2024, un equipo de investigación que trabajaba en 3 universidades distintas introdujo el archivo completo en un modelo de aprendizaje profundo entrenado específicamente para reconocer la escritura manuscrita de antiguos textos en hebreo, arameo y griego. Cada fragmento, cada fotografía, cada escaneo infrarrojo y multiespectral realizado a lo largo de décadas, todo cargado en un único sistema y puesto en marcha. 96 horas después, la máquina entregó sus resultados. Y ese fue el momento en que los académicos dejaron de querer hablar. Porque lo que encontró no comienza en una tranquila biblioteca universitaria. Comienza en uno de los lugares más aterradores del desierto de Judea. La Cueva del Horror. Así la llaman, la Cueva del Horror, y no le pusieron ese nombre a la ligera. En 2021, arqueólogos israelíes organizaron una expedición hacia una de las cuevas más peligrosas e inaccesibles de todo el desierto de Judea. La Cueva 8. Un sitio parcialmente explorado décadas antes, pero que jamás había sido excavado por completo. Se ganó ese nombre por lo que las expediciones anteriores habían encontrado en su interior. Alrededor de 40 esqueletos. Hombres, mujeres, niños. Eran refugiados judíos que se habían ocultado en esa cueva durante la revuelta de Bar Kokhba contra Roma, en algún momento entre el año 132 y el 136 de nuestra era. Los romanos los rastrearon hasta allí, establecieron un campamento en los acantilados de arriba y simplemente esperaron. Sin agua dentro de la cueva, sin comida, sin salida posible. Los refugiados murieron exactamente donde se habían escondido, atrapados entre los soldados romanos y una caída de 75 metros, eligiendo la muerte antes que la rendición. Sus huesos permanecieron en esa cueva durante casi 1900 años. Quédate un momento con esa imagen. Familias apretadas en la oscuridad, escuchando a los soldados moverse sobre la roca encima de ellos, sabiendo que nadie vendría a rescatarlos, sabiendo que el agua se había acabado, sabiendo cómo terminaría todo aquello. Y en esos días finales, con todo ese peso aplastándolos, algunos de ellos seguían copiando las escrituras, seguían custodiando las palabras. Ese detalle va a importar mucho más de lo que puedes imaginar ahora mismo. La expedición de 2021 recuperó alrededor de 80 nuevos fragmentos de rollos, pequeñísimos trozos de pergamino, algunos no más grandes que una uña, conservados únicamente gracias a la brutal sequedad de la cueva y a su temperatura constante. La mayoría estaban demasiado dañados para una lectura normal. Algunos mostraban texto claramente visible. Otros apenas dejaban ver tenues trazos. Algunos parecían completamente en blanco hasta que se colocaban bajo imágenes de tecnología avanzada. Pero los investigadores sabían bien lo que tenían entre manos. Los fragmentos pertenecían al rollo de los 12, también conocido como el rollo de los profetas menores, con material procedente de los libros de Nahum, Zacarías y otros escritos proféticos. Y aquí viene la parte extraña. Estaban escritos en griego, no en hebreo ni en arameo. En griego. Los rollos del Mar Muerto están escritos de manera abrumadora en hebreo y arameo. Los fragmentos en griego son poco frecuentes. Y cuando aparecen, son evidencia de una comunidad judía que había adoptado la lengua del mundo mediterráneo más amplio. Una comunidad que leía y protegía sus escrituras en traducción. Recuerda dónde fue hallado este griego en particular. No en una biblioteca, no en un templo, en la Cueva del Horror, junto a los huesos de personas que murieron sosteniéndolo. Entonces,
¿Quiénes eran estas personas que escondían escrituras en griego en una tierra de habla hebrea, copiando textos sagrados mientras un imperio los perseguía por el desierto? Durante décadas, la respuesta honesta fue que nadie podía saberlo con certeza. Los fragmentos estaban demasiado deteriorados. Los académicos podían identificar unas pocas letras, proponer reconstrucciones tentativas y detenerse ahí. La certeza era imposible. Necesitaban algo más poderoso que los ojos humanos y la paciencia humana. Necesitaban una máquina. Lo que la máquina vio. El análisis comenzó con una tecnología que apenas una generación atrás habría parecido ciencia ficción. Los fragmentos fueron escaneados con luz visible en múltiples longitudes de onda, luego fotografiados bajo luz infrarroja, que revela tinta que se ha vuelto invisible en condiciones normales. Después fueron examinados bajo luz ultravioleta, que hace que ciertos compuestos orgánicos brillen y expone escritura que el ojo humano no puede ver en absoluto. Aquello que parecía completamente en blanco, un trozo que cualquier estudioso habría descartado por inútil, podía iluminarse bajo luz infrarroja y revelar una línea completa de texto que había sido invisible durante 2000 años. La tinta se desvanece, pero no siempre desaparece del todo. Se hunde dentro del pergamino. Se transforma. Se vuelve imperceptible para el ojo humano sin dejar de dejar una huella que la longitud de onda correcta puede traer de vuelta a la superficie. Las imágenes no añadían nada a los rollos. Revelaban lo que ya estaba ahí, esperando. Y quiero que sientas de verdad eso, porque resulta casi insoportable cuando te pones a pensarlo. Las palabras nunca desaparecieron. Llevaban ahí, sobre el pergamino, todo ese tiempo, 2000 años, mientras generación tras generación de eruditos las miraban directamente y solo veían cuero en blanco y arruinado. No perdíamos el texto porque el texto se hubiera perdido. Lo perdíamos porque nuestros ojos nunca estuvieron diseñados para captarlo. La máquina simplemente abrió una puerta que había estado ahí desde siempre. Esas imágenes pasaron luego a modelos de aprendizaje profundo entrenados con escritura manuscrita de manuscritos antiguos. Sistemas que ya habían estudiado miles de ejemplos de escrituras en hebreo, arameo y griego del período del Segundo Templo. Formas de letras, hábitos de los escribas, los pequeños patrones que un lector humano habría pasado por alto sin pensárselo. Pero la máquina no se limitó a leer los rollos. Los reconstruyó. Encontró tenues trazos de letras que los analistas humanos habían pasado completamente por alto. Emparejó fragmentos que habían permanecido separados durante décadas. Piezas que físicamente pertenecían al mismo documento, pero que habían sido archivadas en distintas colecciones, estudiadas por distintos especialistas, y que nunca nadie había reconocido como partes del mismo original. Detectó palimpsestos, lugares donde el texto había sido raspado y sobreescrito, con la versión más antigua todavía asomándose por debajo. Imagínate lo que esa sola capacidad significa. 2 retazos de pergamino arrancados de la misma línea, separados en algún momento de los últimos 2000 años, terminando en distintos archivos, distintos países, distintas trayectorias académicas. Ningún ser humano los conecta jamás porque ningún ser humano puede abarcar toda la colección de una sola mirada. Entonces la máquina lo examina todo en un único recorrido y tranquilamente vuelve a unir las 2 mitades, como una frase que se completa a sí misma tras 20 siglos de silencio. También leyó la escritura manuscrita con una precisión que ningún analista humano podría igualar. Medía el espacio entre letras hasta fracciones de milímetro. Detectaba la presión detrás de cada trazo. Identificaba diferencias en cómo se formaban las letras individualmente. Diferencias que apuntaban a distintos escribas, distintos períodos, y que resultaron ser, además, algo para lo que nadie en el equipo estaba preparado.
La escritura del miedo. Lo que la máquina señaló era una sección del libro de Nahum, y la escritura allí era incorrecta, no diferente. Incorrecta, irregular, apresurada, desigual. El espaciado entre las letras variaba de forma impredecible. La presión detrás de cada trazo cambiaba de palabra en palabra. Las líneas se desviaban de la horizontal. Todo apuntaba a un escriba escribiendo deprisa bajo una tensión intensa, sin nada de la precisión controlada que definía el resto del mismo rollo. Los analistas lo examinaron de cerca. Lo que tenían delante no era simplemente una mano diferente. Era el miedo hecho visible en el pergamino. Entiende lo que la máquina midió realmente aquí. Midió el espacio entre letras hasta fracciones de milímetro, y en esas mediciones encontró algo que ninguna prueba química ni ninguna datación por carbono podrían proporcionar jamás. Encontró un estado mental, el temblor en los trazos, las pequeñas vacilaciones donde la pluma se había detenido en seco en mitad de una palabra, el ritmo roto y tembloroso de una mano, Aileen, que estaba fría, o agotada, o aterrorizada. 2000 años se derrumbaron en el espacio entre dos letras, y lo que atravesó ese espacio no era un dato, era un sentimiento. Ese fue el instante en que la cueva del horror dejó de ser un nombre en un mapa para convertirse en una escena real. Lo que hacía que golpeara aún más fuerte era el contraste. Otras secciones de ese mismo pergamino eran tranquilas, controladas, uniformes. El trabajo de una mano entrenada con tiempo de sobra. Así que no se trataba de un escriba torpe ni de un copista sin experiencia. Era una persona hábil cuya mano había dejado de ser firme. Algo había cambiado entre un pasaje y el siguiente. Algo había salido mal en aquella habitación. Piensa en quienes estaban realmente dentro de esa cueva. No eran pergaminos producidos con calma en un scriptorium por escribas profesionales con tiempo ilimitado. Fueron copiados por personas que huían, personas que se escondían, personas que sabían que los soldados romanos los perseguían a través del desierto, que su comunidad estaba siendo destruida, que todo aquello en lo que creían estaba a punto de ser borrado. Y aún así, copiaban las escrituras, a la luz de una lámpara, en una cueva, con las manos temblando, mientras el imperio que iba a matarlos acampaba en los acantilados justo encima de sus cabezas. Esos pergaminos nunca fueron simples artefactos religiosos, eran actos de desafío, mensajes de personas que se negaban a dejar que su fe desapareciera en silencio junto a ellas. Y una máquina 17 siglos después captó ese desafío en la presión de las letras. La evidencia física del valor quedó grabada directamente en el pergamino. Imagínate ser uno de esos investigadores. Introduces datos secos en un modelo y esperas formas de letras y estimaciones de fechas. Y lo que recibes de vuelta es la mano de un ser humano aterrorizado escribiendo en la oscuridad en los últimos días de su vida. Eso no es algo que anuncias en un comunicado de prensa a la mañana siguiente. Eso es algo con lo que te quedas encerrado en una sala con las pocas personas en el mundo que entienden exactamente lo que tienen ante sus ojos. Pero el miedo en un pergamino no fue lo que más sacudió a los investigadores. La verdadera conmoción llegó cuando la máquina dejó de examinar fragmentos individuales y dirigió su atención a los 25.000 a la vez. No una biblioteca, sino una operación de rescate. Probablemente conoces la historia habitual. Una secta judía, generalmente identificada como los esenios, vivía en Qumran, cerca de las cuevas. Copiaban y custodiaban textos sagrados como parte de su práctica religiosa. Cuando Roma se acercó, escondieron su biblioteca en ese grupo aislado, una sola biblioteca, simple y clara. La máquina desmontó esa historia. Los pergaminos no fueron producidos por una única comunidad. Fueron escritos por docenas de escribas distintos, quizás cientos,
trabajando a lo largo de al menos 200 años. El análisis de la escritura a mano identificó manos distintas repartidas por toda la colección. Algunos escribas aparecían en varios pergaminos, trabajando durante largas carreras. Otros aparecían una sola vez y nunca más. Eso es una variedad mucho mayor de la que cualquier secta aislada podría haber producido jamás. 200 años, detente en ese número. Eso no es una comunidad copiando sus libros a lo largo de una sola vida. Son personas que nacieron, envejecieron y murieron, pasando el trabajo a la siguiente generación que aún no había nacido cuando los primeros de estos pergaminos fueron escritos por primera vez. Generaciones enteras de manos. La máquina podía verlas todas desplegadas al mismo tiempo, como huellas dactilares de una escena que abarcó 2 siglos. Y luego está el problema del idioma. Los pergaminos contienen hebreo, arameo, griego y paleohebreo, una escritura arcaica que llevaba siglos en desuso en la época en que estos textos fueron redactados. ¿Por qué razón una comunidad pequeña y aislada iba a conservar las escrituras en 4 sistemas de escritura completamente distintos? La máquina apuntó hacia una respuesta que lo cambia todo. Es posible que los pergaminos no sean la biblioteca de una sola comunidad. Puede que sean una operación de rescate. Roma estrechaba cada vez más su dominio sobre Judea. El templo fue destruido en el año 70 de nuestra era, y las comunidades judías fueron dispersadas y masacradas por toda la región. Fue entonces cuando textos sagrados procedentes de cada rincón del territorio fueron reunidos y ocultados en las cuevas del desierto. No era la colección de una sola secta, era el archivo de emergencia de toda una civilización. Los últimos vestigios supervivientes de un mundo literario judío diverso, llevados a las cuevas por personas que sabían que su mundo estaba llegando a su fin y que desesperadamente querían que algo de él lo sobreviviera. Los textos en griego podrían pertenecer a comunidades judías helenizadas de las ciudades costeras. Los escritos en hebreo a comunidades tradicionales cercanas a Jerusalén. Los textos en arameo a poblaciones rurales que hablaban la lengua cotidiana de aquella tierra. Comunidades distintas, cuevas distintas, todas buscando la misma oscuridad en el mismo instante condenado. ¿Ves cuánto más grande se vuelve todo esto? La versión antigua resultaba casi reconfortante. Un grupo silencioso copiando sus propios libros y guardándolos con cuidado al llegar los problemas. Pero lo que la máquina describe es algo completamente distinto. El rescate de urgencia de una civilización entera que sabía que estaba siendo borrada del mundo. No era una sola biblioteca. Era la memoria fragmentada de todo un mundo, escondida entre la roca por decenas de manos distintas que jamás se conocieron entre sí y que nunca estuvieron destinadas a terminar juntas en la misma cueva. Lo que significa que cada fragmento representa una decisión tomada bajo presión. Alguien se plantó frente a sus escrituras sagradas, sabiendo que los soldados se acercaban. Sabiendo que no podía cargarlo todo, eligió qué salvar y qué dejar atrás. Y una vez que la máquina comprendió eso, reparó en algo que resonaba aún más fuerte que lo que había dentro de las cuevas. Reparó en lo que faltaba, el libro que no está. Los rollos del Mar Muerto contienen fragmentos de casi todos los libros de la Biblia hebrea. Casi todos. El libro de Esther está completamente ausente. Ni un solo fragmento de Esther ha sido identificado jamás entre los 25.000 pedazos recuperados. Y el libro de las Crónicas casi tampoco está, sobreviviendo únicamente en los fragmentos más pequeños e inciertos. ¿Por qué? Esto es lo que hace que esa ausencia resulte verdaderamente extraña. Esther no es un libro menor. Explica el origen de Purim, una de las festividades judías más celebradas.
Narra la historia de la supervivencia judía bajo un imperio hostil, un tema que debería haber resonado con enorme fuerza en comunidades que huían perseguidas hacia cuevas en el desierto. De todos los libros que podrían faltar, este es el que más debería haberles hablado a esas personas. Y sencillamente no está. La explicación tradicional sostiene que la comunidad de Qumrán rechazó a Esther por razones teológicas, posiblemente porque el libro nunca menciona a Dios de manera explícita. Pero la lectura que la máquina hace del corpus completo apunta hacia algo más humano. Si los rollos son el resultado de una operación de rescate y no de un canon cuidadosamente seleccionado, entonces esa ausencia no es un veredicto teológico. Es una baja. Alguien no llegó a tiempo. Alguien no pudo cargarlo. Quedó en el estante cuando la decisión se redujo a un solo puñado de pergaminos y a una larga y aterrorizada escalada hacia una cueva escondida. Durante generaciones, leímos ese vacío como un juicio deliberado, como si algún consejo hubiera reflexionado y decidido eliminar a Esther del registro. Pero si estos son los libros que la gente agarró mientras corría por su vida, el libro que falta quizás simplemente sea aquel al que alguien no pudo llegar. Un libro perdido, no porque nadie lo condenara, sino porque los brazos solo pueden cargar tanto cuando los soldados se acercan. Lo que salvaron nos dice qué fue lo que más valoraron. Lo que dejaron atrás nos dice cuánto les costó ese momento. El texto. Bajo el texto. Cuando la máquina se volvió hacia los libros que sí fueron preservados, descubrió que no siempre decían lo que se suponía que debían decir. De vuelta a los fragmentos en griego hallados en la cueva del horror. La máquina los comparó con la Septuaginta estándar, aquella antigua traducción griega de la Biblia hebrea elaborada en Alejandría a partir del siglo III antes de nuestra era, que se convirtió en la escritura griega de referencia en todo el Mediterráneo, y fue adoptada más tarde por los primeros cristianos como su Antiguo Testamento. Se suponía que esos fragmentos debían coincidir con esa versión. No lo hacían, al menos no del todo. Las palabras elegidas eran distintas. Las frases aparecían en ordenaciones diferentes. Algunos pasajes parecían haber sido traducidos de manera independiente en lugar de copiados del texto estándar. En el momento en que estos textos estaban siendo copiados y ocultados, no existía una única escritura griega fija. Circulaban versiones en competencia, y cada una era tratada como autoridad por la comunidad que la utilizaba. La diversidad no era una corrupción que se había filtrado con el tiempo. La diversidad era la condición original, y el mismo patrón aparecía en los textos hebreos. Los fragmentos mostraban variaciones con respecto a los textos masoréticos. La Biblia hebrea estandarizada no fue finalizada hasta siglos después de que estos rollos ya hubieran sido sellados en sus jarras. El texto masorético es el fundamento sobre el que descansa cada Biblia judía moderna y la mayoría de los antiguos testamentos cristianos. Los rollos son anteriores a ese texto, y los rollos cuentan una historia diferente. Versículos distintos, énfasis distintos, pasajes que aparecen en los rollos y que nunca llegan a la versión estandarizada posterior. La Biblia no fue entregada como un documento acabado y sellado. Fue moldeada a lo largo de siglos, editada, debatida, revisada. La versión que existe hoy es el resultado final de decisiones que comunidades posteriores tomaron sobre qué textos incluir, en qué lecturas confiar, qué versiones fijar como correctas. Los rollos no dicen esto para minar la fe. Lo dicen porque es lo que el pergamino registra. Preservaron el instante anterior a que esas decisiones quedaran fijadas. Una tradición que todavía estaba viva, todavía disputada, todavía siendo interpretada de maneras opuestas por distintas comunidades antes de que la estandarización borrara silenciosamente las diferencias.
La máquina encontró las huellas de ese proceso por toda la colección. Correcciones de escribas donde lectores posteriores ajustaron pasajes para hacerlos coincidir con la versión que preferían. Borraduras donde el texto había sido raspado y reemplazado. Notas al margen donde los escribas registraron lecturas alternativas. Completamente conscientes de que existían otras versiones e inseguros sobre cuál era la correcta. Estas son las marcas de una tradición viva, aún en proceso de formación y discusión, cuando los romanos llegaron y destruyeron las comunidades que la guardaban. Después de eso llegó la estandarización. Una versión se convirtió en autoridad. Las variantes fueron olvidadas. La diversidad se desvaneció de la memoria hasta que casi nadie recordaba que había existido alguna vez. Luego llegó lo que la máquina encontró bajo la superficie visible. La detección de palimpsestos reveló texto que había sido raspado y reescrito encima. Versiones anteriores que los escribas habían eliminado para reutilizar el pergamino costoso, dejando trazas débiles enterradas bajo la escritura visible. Algunas de esas trazas eran lecturas alternativas de textos ya conocidos. Algunas eran fragmentos de escritos que no aparecen en ningún otro lugar del corpus completo de los rollos del Mar Muerto, y algunos eran pasajes que la máquina no pudo asociar con ningún documento antiguo conocido. Ese último grupo es el que debería quedarse contigo. Esos pasajes borrados sin correspondencia pueden ser textos que no existían en ningún otro lugar del mundo. Escritos que alguien raspó porque un escriba posterior decidió que otra cosa era más importante. Nosotros no tenemos esos documentos. Nunca los tendremos. Todo lo que tenemos es su fantasma. La débil impresión dejada en el cuero por una pluma que los escribió antes de que otra pluma los borrara. En algún lugar, bajo las palabras que podemos leer, están las palabras que alguien decidió que no deberíamos leer, y por primera vez una máquina ha captado su contorno. Lo que realmente reveló. Los rollos no son un único mensaje, son capas de mensajes, voces acumuladas a lo largo de los siglos, a veces coincidentes, a veces contradictorias, a veces borrando lo que una voz anterior había dicho. Los fragmentos de la cueva del horror, copiados por personas que sabían que quizás no vivirían para ver el amanecer, ocultados por quienes solo esperaban que alguien los encontrara algún día, forman parte de ese coro. Esperaron en la oscuridad durante casi 2000 años, y la máquina finalmente los leyó. Esto es lo que la inteligencia artificial reveló verdaderamente dentro de los rollos del Mar Muerto. No un secreto. Una historia. La historia de cómo las escrituras fueron realmente construidas. Cómo la fe fue debatida, copiada con variaciones, editada bajo presión y moldeada por manos humanas mucho antes de que se asentara en los textos que el mundo sostiene hoy. La máquina leyó lo que los ojos humanos no podían ver. Encontró patrones que los estudiosos habían pasado por alto durante 75 años. Expuso diversidad donde la estandarización había impuesto uniformidad. Capturó el miedo y el coraje en los trazos de las letras y demostró claramente que la Biblia que existe hoy no es la misma Biblia que existía hace 2000 años. Esto no destruye las Escrituras, las revela como lo que siempre fueron. Un esfuerzo humano por preservar algo sagrado y llevarlo hacia adelante a través de generaciones, resistiendo el fuego, los imperios y el tiempo mismo. Las personas que ocultaron esos rollos en la cueva del horror sabían que iban a morir. Copiaron los textos de todas formas. Los sellaron en jarras de todas formas. Esperaban que algún día, de alguna manera, alguien los encontrara y comprendiera. Esa esperanza fue respondida. Primero por un pastor que perseguía una cabra perdida. Luego por eruditos que pasaron 75 años uniendo fragmentos a mano. Y ahora por una máquina capaz de leer lo que ningún ojo humano jamás pudo.
La historia nunca fue sencilla. La fe nunca fue sencilla. Los rollos son la prueba y la máquina sigue leyendo. Entonces aquí está la pregunta que no puedo dejar de darle vueltas y quiero tu respuesta en los comentarios. Si estas comunidades eligieron deliberadamente qué textos valía la pena proteger con sus vidas, ¿qué nos dice el libro que no pudieron llevar consigo sobre lo que realmente temían perder? ¿Estaba la máquina descubriendo la historia o reescribiéndola en silencio? Dímelo abajo. Y si este es el tipo de historia enterrada que te atrapa, suscríbete ahora mismo, porque hay muchísimo más esperando todavía en la oscuridad.